Bienvenidos a la tesis del hombre gris. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1605. La humanidad lleva siglos hablando del despertar espiritual, como si fuera un estado superior reservado para unos pocos elegidos. Pero lo que pocos entienden es que el despertar no es una meta, sino una pérdida. Despertar no es abrir los ojos, es descubrir cuántos párpados te habían puesto encima. La mayoría de quienes dicen haber despertado siguen soñando con los ojos abiertos. Han cambiado la religión por la autoayuda, el miedo por la fe en nuevas promesas, y el sometimiento por otra forma más sutil de obediencia. Creen ser libres, pero su mente sigue atrapada en el reflejo de todo lo que no se animan a mirar. El verdadero despertar no es una experiencia luminosa. Es una cirugía sin anestesia donde se arrancan las capas del yo que te hacían creer que eras alguien. Y ahí empieza la desprogramación. Cuando te das cuenta de que casi todo lo que pensabas, sentías o defendías, no era tuyo. Eran ideas heredadas, emociones adoptadas, traumas reciclados, frases repetidas, sueños impuestos. Despertar no te hace mejor persona, te deja sin máscara. Por eso duele, porque lo primero que se desmorona no es el mundo, sino la imagen que creías tener de vos mismo. Y cuando esa imagen cae, aparece el vacío. Un silencio tan grande que asusta, porque ahí ya no hay nadie que hable, ni ninguna historia que contar. Muchos confunden ese vacío con depresión, pero no siempre lo es. La diferencia está en que quien se deprime quiere volver a ser el de antes, y quien despierta sabe que ya no puede volver. Ahí comienza la desprogramación emocional. El cuerpo se revela, la mente se desordena, el alma observa. Y en ese desorden, por primera vez, algo real empieza a ordenar la vida desde adentro. El mito del despertar habla de alcanzar la paz, pero la verdad es que la paz no llega cuando todo se calma, sino cuando uno deja de huir del caos. Despertar no es una iluminación, es un incendio, y solo quien se anima a arder en sus propias sombras entiende que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino ya no querer lo que uno hacía para no sentirse vacío. Nadie despierta en calma. El despertar no llega con mantras ni con luces de colores, llega con la caída. Y el que no cayó, todavía duerme. Caer no es un error del camino, es el camino mismo. Porque la mente humana no suelta lo aprendido con gratitud, lo suelta a los golpes. Cada idea que se derrumba es una alarma interna que grita, no puedo perder esto, aunque esto, sea precisamente lo que lo mantiene dormido. Cuando la estructura emocional empieza a desmoronarse, el cuerpo lo siente. El corazón se acelera, el sueño desaparece, la comida pierde sabor, los días se mezclan. No es enfermedad, es reprogramación biológica. El cuerpo se adapta a un yo que ya no existe, pero al que el sistema nervioso todavía intenta obedecer. Por eso el despertar no se enseña en cursos ni se compra en retiros, se sobrevive. La caída no ocurre de una sola vez. Primero se tambalea la mente, después el entorno, y finalmente lo que creías ser. Y ahí, cuando no hay nada a lo que aferrarte, el silencio aparece. Ese silencio no es vacío, es el espacio donde empieza la desinstalación. Porque desprogramarse no es aprender cosas nuevas, es desaprender lo que te enseñaron a sentir. Te enseñaron a amar con miedo, a dar esperando recibir, a tener para valer, a obedecer para ser aceptado. Y cuando esas fórmulas dejan de funcionar, la mente entra en pánico. No sabe vivir sin sus patrones, así que crea otros, más sofisticados, pero igual de falsos. Deja de creer en dioses y empieza a creer en energías. Deja los templos y busca frecuencias. Deja los pastores y sigue maestros. Y el sistema, en silencio, vuelve a ganar. Porque el sistema no necesita controlarte desde afuera si logra convencerte de que elegís desde adentro. Esa es la trampa más perfecta. Sentirte libre mientras seguir repitiendo. Ahí es donde la desprogramación se vuelve peligrosa. Cuando uno se da cuenta de que no hay culpables, solo programaciones. Y eso rompe el ego más que cualquier caída. Desprogramarse no es atacar lo que fue, sino verlo con tal claridad que ya no puede volver a dominarte. Y eso, en términos humanos, se llama madurez. El problema es que la madurez no da likes, no vende cursos, no promete salvación. Por eso tan pocos la eligen. Porque la madurez no se celebra, se atraviesa.
Cada lágrima, cada rabia, cada noche sin sentido es una línea de código borrándose. El dolor no castiga, limpia, y la mente que antes buscaba respuestas, empieza a entender que no hay nada que comprender, solo recordar lo que se olvidó antes del miedo. En esa caída, el hombre común se rompe, pero el hombre gris se observa rompiéndose. No lucha por entender ni por escapar, solo mira el proceso sabiendo que la confusión también forma parte de la verdad. Porque la desinstalación no destruye lo que sos, destruye lo que imitabas ser. Y cuando eso termina, el alma no necesita palabras, solo respiración. Después de la caída no hay un amanecer inmediato. No hay ángeles, ni guías, ni luces blancas esperándote. Solo el eco de todo lo que fuiste y la extraña sensación de no saber quién sos. Ahí empieza el verdadero renacer, cuando ya no hay guión. Durante un tiempo se vive entre dos mundos, el que se desmoronó y el que todavía no se formó. Uno siente que camina, pero no sabe hacia dónde. Y aunque la mente busca definiciones, el alma aprende el idioma del silencio. Ese silencio es incómodo, incluso doloroso, porque te deja sin manual. No sabes cómo pensar, cómo reaccionar, ni cómo proyectarte. Pero es en ese no saber donde la conciencia empieza a respirar. Ahí comprendes que no eras tus emociones, ni tus miedos, ni tus logros, sino el espacio donde todo eso sucedía. El renacer no tiene épica. No hay aplausos ni revelaciones, solo presencia. Te volvés más lento, más selectivo, más invisible. Te das cuenta de que la vida no necesita ser entendida, sino acompañada. Y que el control era apenas una forma sofisticada de miedo. Quien despierta de verdad deja de hablar de despertar, porque sabe que ninguna palabra puede abarcar lo que se ve después de ver. Por eso la desprogramación no termina, se vuelve un modo de existir. Cada día desinstalas un pensamiento, una reacción, una vieja costumbre. Y cada vez que lo haces, el sistema interno se reconfigura sin violencia. No hay prisa, solo discernimiento. El mundo sigue igual, con sus mentiras, sus fanatismos, su ruido, pero ya no te arrastra. No porque te sientas superior, sino porque entendiste que no podés salvar lo que no quiere ser salvado. La mente colectiva está diseñada para repetirse, y solo quien acepta su propia oscuridad deja de participar del juego. El renacer, entonces, no es volver a ser alguien nuevo, sino dejar de necesitar ser alguien. La máscara se cae, el personaje se disuelve, y lo que queda es una calma extraña, una quietud que no proviene del entendimiento, sino de la rendición. No rendición al sistema ni al dolor, sino a la evidencia de que todo lo que intentabas sostener nunca fue tuyo. Y cuando eso se acepta, algo profundo se acomoda. No hay triunfos ni derrotas, solo coherencia. Una coherencia silenciosa, invisible, sin espectadores, pero tan real que te vuelve impermeable al ruido del mundo. El que ha pasado por el fuego ya no necesita convencer a nadie de que existe el fuego. Y el que vio el reflejo de su propia sombra, ya no busca la luz, se vuelve su propio equilibrio. Así, el renacer sin promesas no promete felicidad ni éxito espiritual. Promete algo más valioso, libertad interior. Esa que Cervantes llamó el más precioso don, y que el hombre gris observa sin exhibir, sabiendo que todo lo demás, la fe, el dogma, la verdad ajena, no son más que decorados de un escenario que ya no le pertenece. Reflexión final. El mundo habla de despertar como si fuera una meta, pero el hombre gris sabe que no hay llegada, solo tránsito. Que quien se cree despierto apenas cambió de sueño, y que lo único que realmente despierta es la conciencia de que nunca dormimos, solo nos olvidamos. El despertar no es un logro, es una pérdida. Se pierden certezas, pertenencias, vínculos, máscaras. Y en ese despojo, el alma se queda desnuda, sin excusas, sin relatos que la sostengan. Es ahí donde muchos confunden la verdad con la soledad. Pero la soledad no castiga, limpia. Y el silencio que llega después no es vacío, es el lenguaje del alma desprogramada. No hay fuegos artificiales ni revelaciones divinas, solo una calma que duele y un entendimiento que no necesita ser explicado. El hombre gris entiende que la verdadera espiritualidad no se eleva, desciende. Baja a las profundidades de la mente, donde la oscuridad no es enemiga, sino memoria. Y allí, en ese descenso, descubre que el alma no necesitaba salvarse, solo recordarse. El despertar, entonces, no te vuelve sabio ni iluminado, te vuelve humano. Más simple, más presente, menos reactivo. Ya no necesitas ganar discusiones, ni demostrar razón, ni corregir al mundo.
Solo observas, y en esa observación, comprendes que cada ser que duerme cumple su papel. Ser espejo de lo que vos también fuiste alguna vez. El sistema seguirá prometiendo despertar, abundancia y milagros, porque el comercio espiritual es más rentable que la verdad interior. Pero el hombre gris no vende paz, la practica. No predica libertad, la encarna. Y no promete un cielo. Camina sobre la tierra sabiendo que el cielo nunca estuvo arriba, sino adentro. Así termina este tramo de la tesis. Sin moralejas, sin templos, sin banderas. Porque el despertar no tiene religión ni manual. Solo tiene presencia. Y quien la sostiene, aunque sea por un instante, ya no necesita maestros, ni gurús, ni salvadores. Solo necesita silencio. Porque cuando todo lo aprendido se cae, el alma, por fin, puede respirar. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te movió algo, si te hizo pensar o simplemente te acompañó por un momento, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. En este espacio no buscamos convencer a nadie, solo abrir preguntas que nos devuelvan a lo esencial. Recordá suscribirte si querés seguir acompañando este camino, y compartir el vídeo si sentís que puede llegar a alguien que todavía no encontró las palabras para lo que está viviendo. Porque a veces, una simple pregunta puede encender un proceso que lleva años esperando ser visto. Y la pregunta de hoy es, ¿despertar es ver algo nuevo? ¿O dejar de creer en todo lo que veíamos? Nos vemos en el próximo capítulo de la tesis del hombre gris.